¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los saludo y me da mucho gusto tener a Antonio Muñoz Molina, que viene a presentar No te veré morir, el último de sus libros, el más reciente, no el último. ¿Cómo estás, Antonio? Muy ¿Cómo bien. te trata la feria? Siempre me trata muy bien. Ya es la cuarta vez que vengo. Y la feria siempre te trata muy bien. Sí, la verdad que sí. Sí, qué bien. bueno. A ver, quería como que dividir en dos partes, ¿no? Quiero empezar por la parte de, ¿cómo llamarle? De estructura, de literatura, de cómo escribir. Porque la novela está claramente en términos de estilo y de cómo la escribiste en dos partes, ¿no? Sí. La 1 y la 2 son dos cosas diferentes. Sí. Y la primera ahora hablaremos, pero a mí la primera me rompió un poco la cabeza. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, esas cosas se intuyen, son intuitivas, no son decisiones, no son decisiones conscientes ni previas, ¿no? Yo me encontré al principio con un arranque muy poderoso, porque además ese arranque es lo que yo necesito. Si yo no tengo un arranque poderoso, no tengo nada, ¿no? Entonces me encontré un arranque no solo muy poderoso, sino casi torrencial, ¿no? Entonces es un arranque que está siempre en el interior de una conciencia, de un personaje, en un momento crucial, en esos momentos cruciales de la vida, en el que te acercas a un encuentro fundamental y parece que todo el tiempo anterior se está acumulando en eso, ¿no? Porque estás viendo tu presente y tu pasado, y entonces eso tenía que ser así, ¿no? Y surgió así. Y luego... es torrencial y me interesa decirlo porque así es, se va, aquello sí. Se va, es decir... Él empieza diciendo un poco, ya estoy aquí. Sí, sí. Y ¿No? a partir no imaginé de ahí... que estuviera aquí, o sea, sí, no recuerdo bien la frase, pero no, lo que aquí dice, estoy y de ahí, vámonos. Lo que dice es una cosa que dice que a veces pasa, ¿no? Que es que estás en un sueño y dices, si estoy aquí, es que estoy soñando, ¿no? Entonces, ese arranque tan poderoso, pues da lugar a ese caudal, ¿no? Y yo al dejarme llevar por eso me daba cuenta instintivamente de que necesitaba un contrapunto. Es decir, estás en el interior de una conciencia muy torrencial, como decíamos, y después necesitas un balance, necesitas un contrapunto. Y entonces necesitas algo, en vez de estar dentro de esa conciencia, tienes que ver a ese personaje desde fuera, a través del testimonio de otro. Y eso es lo que crea la forma de la novela, ¿no? Que es... A mí la manera de construir las novelas, para mí, yo tengo mucha influencia de la música, ¿no? Pienso mucho en la música, sí. Entonces, igual que en una obra musical hay varios movimientos, cada uno con su propio ritmo, sí, claro. pues lo mismo pasa en las novelas, ¿no? Decías, me interesa esto que decías, no fue una decisión, Carlos, es intuitivo. Sí. Y te refieres que empiezas y de repente dices, espérame, ya necesito llegar al segundo, ¿no? Claro, es una intuición. ¿no? O sea, casi detenerte a ti mismo un sí, poco, decir, sí, basta ya de esta, sí. y tengo que ir, ¿no?, al segundo movimiento o al tercer movimiento para no agotar ni al lector ni a mí. Exactamente. Es una intuición, ¿no? Es una intuición, lo que ocurre es que es una intuición que está muy trabajada, ¿no? Es decir, que te voy a poner un ejemplo que es el ejemplo de la improvisación en la música de jazz, ¿no? Un buen improvisador parece que está perdido, ¿no? Que se deja como llevar por un arrebato, ¿no? Pero nunca está perdido, vuelve, ¿no? Entonces, y eso pasa en creo que en cualquier actividad, no ya artística, sino que requiera una mezcla de disciplina y de libertad, ¿no? Tú ves que un deportista parece que se abandona completamente al ejercicio de su deporte, no está controlando conscientemente, ¿no? Entonces eso a mí me parece importante resaltarlo, ¿no? Hay una parte de iluminación, incluso diría una palabra que parece muy antigua, que es la palabra inspiración. Todavía hay que usarla de repente. Pues sí, ahora fíjate que ahora con la proliferación de escuelas de escritura y todo eso, se pone mucho énfasis en cosas como la estructura, el crear un arco narrativo, no sé qué. A mí, yo miro todo eso con bastante escepticismo, ¿no? Tengo una visión más
más artesanal del oficio, ¿no? Más intuitiva, a final de cuentas. Sí, que sí. tiene mucho más que ver con la intuición. Sí, seguro. Ahora la historia, ¿no? Es decir, este hombre y esta mujer que se reencuentran después de décadas. ¿Por qué? ¿De dónde salió esa...? Pues salió de donde salen, en mi caso, muchas historias que cuento, que escribo, salió de observar y de escuchar. Entonces tuve la suerte de escuchar una historia que se parecía bastante al núcleo de esta, y en el momento en que yo la oía, yo pensaba, esto es una novela. yo no sé si es una novela o es un cuento o lo que es, pero esto es algo, ¿no? Y eso es, también hay, la intuición ahí está muy mediatizada por la experiencia, es decir, cuando llevas mucho tiempo dedicándote a un oficio, pues sabes perfectamente qué historias son tuyas y qué historias no son tuyas. Yo creo que eso es muy importante y es algo que a mí me ha costado cierto trabajo aprender. Es que no todas las historias, todas las buenas historias son necesariamente tuyas, ¿no? Es decir, solo hay un cierto tipo de historias que te corresponden, ¿no? Y tienes que tener la suerte de encontrarlas, porque puedes no encontrarlas. Puedes no encontrarlas. Claro. Ahora, cuando oíste esta historia, ¿no? Y aquí como la construyes es... Porque podría haber sido una historia cursi de amor, pero no es, a final de cuentas, no la hiciste así. Pero no, si alguien dice, no, ¿de qué se trata la novela de Antonio? Y le cuentas en 30 segundos, dice, ¿y qué? ¿Hizo una historia cursi de amor? No. Bueno, fíjate que yo, cuando la escribí, cuando terminé de escribirla, el primer borrador, ¿no? Pensaba, ¿y esto qué interés puede tener, no? Sinceramente lo pensaba, ¿no? Porque dice, bueno, parece que dice una historia de amor entre dos personas mayores, ¿no? Porque además parece que el amor y el entusiasmo y todo eso pertenecen a la juventud, ¿no? Sí, como si tuvieran edad, ¿no? Eso hoy parece como si eso como, tuviera edad, ¿no? Como dice, bueno, pues dos viejecitos que se encuentran y tal, ¿no? Pero bueno, las historias son el modo en que se cuentan, ¿no? Exacto, entonces está más centrada, por supuesto está centrada en la relación entre ellos, pero mucho más en la reconstrucción de su historia, ¿no? En cómo ese encuentro les ayuda a reconstruir su historia, ¿no? Sí. A reconstruir su propia historia. Y a reimaginar su historia, ¿no? Y además en conexión con, porque es muy importante que estos amantes han estado separados por el océano, es decir, que él, el protagonista masculino, ha vivido. Entonces ahí surgió algo que para mí es muy importante en el sentido de muy inspirador, ¿no? Que es la relación entre la vida en España y en Europa y en los Estados Unidos, porque eso es parte de mi experiencia, es parte del fundamento de mi experiencia de la vida, ¿no? Es decir, yo fui muy joven a Estados Unidos y he vivido allí y he trabajado y he estado yendo y volviendo, ¿no? Entonces ese contraste entre la vida en Estados Unidos y la vida en España es un argumento muy poderoso para mí. Y también otra cosa que hay, que yo como escritor no soy capaz de inventar historias que no estén conectadas en un contexto histórico, es decir, que no el tiempo en el que se desarrollan las historias, ¿no? Estos amantes se separan el año 67 y el año 67 él llega a Los Ángeles y ahí está el Flower Power y está en la época de los... Sí, claro, eso importa. Claro, importa mucho, igual que importa ¿dónde las pones, no? Claro, igual que importa que él viene de una familia marcada por la guerra civil, ¿no? Es decir, las historias personales están siempre imbricadas en historias colectivas, ¿no? En el contexto más general. Sí, a eso me refería cuando digo que este ejercicio de reconstrucción de esos personajes a partir de este encuentro, ¿no? Claro, sí. ¿No? De ese encuentro fundamental que les hace repensar muchísimas cosas. Bueno, ¿no? igual que a mí, a la hora de escribir, yo empecé por el momento del encuentro y retrocedí hasta... Y yo pensaba, cuando terminé de escribir la novela, que es más corta que casi todas las mías, yo pensé, es una novela corta, pero en ella cabe un siglo, ¿no? Porque hay la novela
el mundo de la novela transcurre desde los años 20 del siglo XX hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Pero bueno, fue saliendo así. Regreso a la primera parte que me voló un poco la cabeza, esa Rombastal. Supongo que cuando la releíste y tal, decías, híjole, ¿no? ¿No? Porque es un flujo. Sí, que cuando terminé el borrador, a mano. ¿A mano? Sí. Yo los borradores los hago a mano. Lo guardé todo en un cajón y lo tuve 8 meses guardado en un cajón, sin enseñárselo a nadie. ¿De verdad? Sí. Ni a mi esposa, ni a mi editora, ni a nadie, ¿no? Sí, porque, 8 meses. Sí, porque lo escribí, fíjate los procesos como son, ¿no? Lo escribí en 6 semanas. ¿Sabes? En 6 semanas, a toda velocidad, ¿no? Digamos, ¿no? Y lo dejé, lo guardé, y al cabo de 8 meses lo saqué del cajón y diciéndome qué hay aquí, ¿no? Sinceramente, yo no sabía lo que había, ¿no? Y entonces es un proceso muy curioso, porque es como si leyeras a otro, ¿sabes? Y empecé la otra parte del proceso, que es la reescritura en la computadora. Ahí ya es distinto, claro, ahí no cabe ya el arrebato ni la... Sí, no, esto. Ahora esto es... Ahora, es una maravilla esa primera parte del libro, porque qué bueno que lo hiciste así, en el arrebato. Sí, claro, y luego el arrebato está muy corregido, ¿sabes? Claro, ya pasó por la computadora. Pero no de manera fundamental, ¿sabes? Es decir, para mí también era importante que en el resultado final quedara como el temblor del proceso, ¿sabes? Y quedó. No te veré morir, Antonio Muñoz Molina, ya está a la venta, por favor. Desde Guadalajara, Antonio, mil gracias. Un placer. Muchas gracias a ti.